nombre es Modesta Velázquez, soy docente en propiedad, tengo 20 años de experiencia, siempre he estado laborando aquí en el CEIR 10 en la sede Santana. Estamos padeciendo porque esto ha sido falta de voluntad del gobierno, digo desde el gobierno nacional, del municipal, porque esto no es nuevo, hemos hecho actividades, hemos hecho bingos, hemos hecho rifa, para ver si así hacemos una enramada, porque cuando llueva no vamos a poder realizar las clases. No voy a poder tener los niños aquí porque mira, este árbol solamente nos presta un poquito de sombra. En cuanto al agua, estos niños a veces me piden agua, como pequeños que son, cuando ese sol está caliente, estos niños me piden agua. No tengo, a veces, aquí tenemos unos tanques y esos tanques los tenemos de lujo porque no tenemos tampoco quien nos regale el agua, no tenemos el municipio con el programa que hay, tenemos entendido que hay un programa de gobierno que es para surtir las comunidades de agua, aquí no nos traen esa por muchas, hemos pedido, hemos hecho oficio, hemos llamado a los encargados de este programa del agua en el municipio y eso no lo niegan. Los niños colombianos pertenecen a un municipio y hay el recurso, porque estos niños están matriculados. ¿Dónde está el recurso de estos niños? A veces los padres de familia no tienen cómo comprarles un cuaderno. Yo tengo que traerles un cuaderno, un lápiz. Yo no tengo los niños en su totalidad, porque unos vienen en transporte escolar y el transporte escolar este año definitivamente nada. Los que asisten aquí en estos momentos son niños que viven por aquí cerca a la comunidad, que ellos, sus papás los traen, así estén en distancia. Tampoco digamos tan cerca, que hay niños que tienen 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero como de costumbre dentro de la cultura que uno camina desde pequeño y ellos llegan hasta acá a la escuela. Y si es por la alimentación, estos pobres niños se tienen que ahora, se tienen que sentar en el suelo, comer el desayuno que les manda, que tampoco es un desayuno, no es una comida de mucha calidad. No es ni de calidad ni de cantidad, porque hasta una miseria que le dan de alimento a estos niños. Es una situación que ya, no tengo más palabras cómo explicar. Es triste, es caótica, no tenemos cómo, ya no tenemos palabras, ya no tenemos cómo escribirle al gobierno, no tenemos ya cómo pedir. Porque no es porque uno guarde silencio, no es porque uno no le hemos manifestado al secretario de Educación, a la empresa, a la UT, que es la contratante de la educación este año acá en el CEIR 10.